Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a un tiempo más para poder estudiar la palabra de Dios. El tema de este nuevo tiempo se titula El sacrificio de Jesús. Esperamos con la bendición de Papá Dios que podamos entender más acerca de su palabra con el propósito de que esto nos lleve a un servicio más consagrado en el llamado que Él nos ha hecho. Tenemos una serie de 6 clases y pues esperamos de aquí que todos podamos tener preguntas, interrogantes, podamos compartir nuestros comentarios, dudas que tengamos para poder entender sobre este maravilloso tema, el sacrificio de Jesús. Gracias al Señor por el don de la vida que nos da cada día y en este día pues nos congregamos con este propósito de estudiar la palabra. Bienvenidos a todos y esperamos de que usted pueda seguir esta serie de estudio bíblico y pueda ser edificado en la palabra de Dios. Vamos a empezar con una palabra de oración. Voy a pedirle a nuestra hermana Lilia que nos dirija en esta oración de apertura. Oremos, mis hermanos. Buenas noches una vez más, pastor, y a los demás también les saludo y luego vamos a orar, ¿ya? Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Muchas gracias por la vida y la salud, por todo lo que nos has dado, Señor. Y las agüitas que tuvimos la tarde también agradecemos. Y asimismo, Papito Dios, gracias por permitir por medio de esta red social, por medio de este Zoom, has tenido la oportunidad de que nuestro hermano pastor que nos enseñe tu palabra, porque son tus planes y tus propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, a que enseñes y a que aprendamos, Señor. Gracias por usar a nuestro hermano pastor Byron. Dale más sabiduría, papito, seas tú dirigiendo este programa y también a través de nuestro pastor. Y asimismo a los que aprendemos, Señor, también prepáranos como una tierra que da muchos frutos, prepara una buena tierra, Papito Dios, y te agradecemos por este tiempo y que desde el comienzo hasta el final, que sea bajo tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén, amén. Buenas noches a todos. Saludos a todos ustedes, mis hermanos. Es un gusto compartir estos tiempos para poder juntos aprender de la palabra. Estamos saliendo de una crisis mundial, de la pandemia, y nos ha tocado vivir en esta generación esto. A los bebés que van naciendo nos va a tocar contarles más adelante cómo fue esto, pero a la par vamos viendo de cómo el mundo se va convulsionando con una guerra que parece que se va a hacer mundial. No sabemos qué va a pasar. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos el deber en primer lugar de orar al Señor para que sea bendiciendo la paz en este mundo y también interceder por las personas, por todos, por los que están en los diferentes lugares de los trabajos, los estudios, para que ellos puedan conocer del Evangelio de Dios. El corazón humano, si no tiene un cambio de vida dado por Dios, siempre va a tender a vivir una vida egoísta, una vida que no le importa el estado de los demás, no le importa el respeto a los demás. Entonces nuestro deber es arduo, mis hermanos, que podamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces mi ánimo de esa manera y bueno, recordarles que varias cosas que ya hemos visto en los diferentes temas. Sería sugerencias o tips o ideas para poder tener un estudio más productivo. El tiempo del Zoom que vamos a tener durante los 6 estudios es un tiempo de orientación. Es un tiempo donde
vamos a fortalecer nuestro entendimiento de la palabra. Pero eso no significa de que en estas clases, en estas lecciones, vamos a estudiar absolutamente todo lo que concierne a este tema. No se avanza por el tiempo, no se avanza. Pero se va a dar directrices generales y la idea es de que, como primer punto, usted se dé un tiempo para estudiar la Biblia todos los días. Si todavía tiene ese conflicto, todavía está como que no tiene mucha disciplina, pues yo le animo para que empiece con un poco tiempo. Puede ser 15 minutos, 20 minutos, y luego vaya subiendo a una media horita, luego a 40 minutos, 50 minutos, una hora, hasta que usted tenga ya un hábito de todos los días como algo prominente en su vida, ¿sí? Si el estudio de la Biblia no es algo prominente en mi vida, siempre va a haber alguna excusa que yo tenga para no estudiar. Siempre va a haber algo que me interrumpa, porque no es una prioridad en mi vida. Entonces, el estudiante de la escritura tiene que darse un tiempo diario. Sí, esto es así. Si usted y yo queremos aprender más acerca de la palabra, tenemos que ir cultivando la disciplina personal, por sobre todo para agradar a Dios. Otra sugerencia, otro comentario. Para estudiar la Biblia, es bueno que usted tenga por lo mínimo 2 versiones de la Biblia y a la vez tenga la ayuda de un mapa, de un atlas bíblico, de una concordancia y también como pues parte de la inversión que tenga una Biblia de estudio. Y poco a poco irse equipando con herramientas que me ayuden a entender el contexto de la palabra de Dios. Como ya he dicho en anteriores estudios, esto hay que invertir, ¿sí? Que no nos malcriemos y querramos todo gratis. Tenemos que invertir, mis hermanos, así como de pronto estamos invirtiendo, no sé, los que ya tienen una casa han invertido miles de dólares, han invertido para su comida, para la ropa, han invertido en la educación de sus hijos, han invertido comprándose un carrito, no sé, un nuevo celular. O sea, por todas las cosas buenas que hayamos pagado, pues para nuestra educación, sobre todo espiritual, que nos va a durar toda nuestra existencia, tenemos que invertir. Entonces yo le animo para que usted vaya asignando un poco de dólares y pueda adquirir esas herramientas. O sea, por eso le animo que no solo esté esperando en el internet y de manera gratuita todo. Tenemos que invertir, hermanos. Cómprese una buena Biblia de estudio, un comentario bíblico, un atlas bíblico. Eso lo tenemos en las librerías cristianas y también de venta en línea. ¿Sí? Otra sugerencia, siempre que va a estudiar la Biblia, tiene que tener una libreta de apuntes, un cuadernito. También junto a eso, pues esferos de varios colores, resaltadores, lápiz, para que usted vaya anotando las ideas principales que Dios le va hablando a su corazón, pero también textos, cuestiones que se van presentando en las clases y usted va teniendo un archivo de sus notas personales. No confiemos mucho en la memoria, nuestra memoria es frágil, ¿ya? Entonces vale anotar para que en el diario de nuestro estudio podamos volver a revisar esas notas y poder profundizar en el tema que estamos viendo. Otra sugerencia, por favor, hermanos, para estudiar tenemos que concentrarnos y antes de todo estudio, orar al Señor, pidiendo su bendición que nos permita entender su palabra. Acordémonos que no estamos estudiando el periódico, no estamos estudiando un libro de historia común, vamos a estudiar o estamos estudiando la palabra de Dios. Obviamente,
En la palabra necesitamos de tiempo, de recursos, pero por sobre todo que vayamos a la palabra con un corazón humilde, con un corazón sincero de que lo que Dios va indicándome o enseñándome, voy a ponerlo por obra. Bien. Y por último, podría decirles que el estudio de la Biblia no termina con un curso. El estudio de la Biblia es para toda la vida. Por eso les digo del hábito. O sea, usted no se ponga a estudiar solamente porque hay un curso, porque en la iglesia están dando una capacitación, sino que estudiemos la palabra como un hábito de vida de que me va a edificar a mí, ¿sí? Y si yo tengo hijos o tengo personas a mi alrededor, soy responsable de ser una persona de bendición. Y voy a ser una persona de más bendición mientras más viva, más interiorice, más asimile, más absorba la palabra de Dios. Sí, entonces a veces tenemos la mala costumbre de solamente dedicarnos a estudiar cuando hay un curso o algo formal o nos van a calificar. No, esa es una gran desventaja. Hay que estudiar para la vida, por siempre y para siempre hasta que el Señor nos dé vida en esta tierra. Eso es, mis hermanos, y pueden haber otras sugerencias, opiniones, pero creo que por el momento son esas. Bienvenidas, hermana Susana, bienvenida, hermana Gloria también. También está la hermana Yolanda Castillo. El hermano José Casillas está. Ya. Pastor, buenas noches. Sí, gracias, pastor. Ya, ok. Ah, es usted, ya. José Casillas. Vamos a cambiar el nombre. Listo. También bienvenido Pastor Colbert. Nos está acompañando en esta noche. ¿Está solito? Pastor, buenas noches. No, estoy con mi esposa. Ah, ya. Ok, la hermana Maritza. Bien. El pastor Colbert es pastor en nuestra iglesia, la iglesia Santísima Fe. De pronto para que le conozca. Y también está con su bella esposa. ¿Puede indicarle a la bella esposa? Está en el baño ahorita. Para el Ah, ya. baño. Está maquillándose para la clase. Muy bien. Bien. Como hemos recibido el anuncio, la publicidad, el tema que vamos a estudiar y meditar se titula El sacrificio de Jesús. Bueno, se le puede poner varios nombres. El martirio de Jesús, el calvario de Jesús, ¿sí? Pero me pareció que era mejor ese término, el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y esto tiene como propósito fortalecer nuestro entendimiento de todo lo que implicó la llegada del Señor Jesús a la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Obviamente, en cada una de estas etapas hay un sinnúmero de pormenores, hay un sinnúmero de cuestiones que pues nos va a llevar un buen tanto de tiempo para estudiar, ¿ya? Esperamos de que con este estudio todos nosotros tengamos un poquito más de entendimiento en cuanto a este tema. Creo que no estamos en el vacío porque hemos crecido en un medio donde se nos ha hablado de la persona de Jesús. Hemos visto películas acerca de la vida de Jesús, que obviamente han culminado con su sacrificio, con su crucifixión, con su sepultura, resurrección y ascensión. Se nos ha ilustrado de diferentes maneras a lo largo de nuestra niñez, juventud,
y hemos visto inclusive hasta dibujos animados sobre lo que implicó esto. Entonces tenemos una idea general de los pormenores y los detalles que implicó el sacrificio de Jesús, ¿ya? Pero como cristianos que entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que queremos es ver lo que la Biblia dice y queremos fundamentarnos en lo que han expuesto los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿ya? En una película, en un drama, en una presentación visual, siempre hay cuestiones de folclore, cuestiones que acompañan, que le dan una vida visual a lo que dice la Biblia. Y a veces hay cosas que la Biblia no relata, pero para que sea más pintoresca una película la ponen, un drama la ponen. Y a veces hay gente que piensa que literalmente lo que está pasando en la película, todo lo que está ahí sucedió y no es así. Les doy, por ejemplo, un caso. ¿Cuántas veces la gente tiene la convicción de que los que fueron a visitar al Señor Jesús en su nacimiento fueron tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar? Entonces, cuando usted va a la fuente de donde se desprende la historia del nacimiento de Jesús, podemos ver que no encontramos esos nombres. Solamente encontramos que hubo unos reyes magos que trajeron oro, incienso y mirra. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con la historia de Génesis de Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido en el huerto de Edén. Entonces las figuras, las pinturas, los cuadros, los murales, las películas, a ese fruto prohibido le ponen como una manzana, ¿ya? Y prácticamente cuando usted va a la palabra, no nos dice manzana. Solo nos está hablando acerca de un fruto que no debían comer, ¿sí? Bueno, entonces así podremos encontrar un sinnúmero de cosas que para ilustrar en la película se han puesto, pero no están en la palabra, ¿sí? Para este curso tenemos un texto para memorizar. Ya es un texto corto. Les voy a poner ahí en la pantalla. Ahí está. Tómese unos segunditos, por favor, léalo. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Es el texto clave de memorizar para este estudio. Por favor, léalo en silencio. Trate de memorizar. Hermana Susana, ¿puede darnos lectura, por favor? Buenas noches, pastor, y buenas noches, hermano. La palabra de Dios dice así: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Marcos cita. 10:45. Muy bien. Marcos 10:45. Ok. Bien, ¿qué le entiende, hermana Susana, ese verso? A ver, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Será que nosotros estamos para servir a los que están necesitados y asimismo explicarles de la palabra de Dios para que ellos también tengan vida eterna, pienso yo? Ya, sí, está bien.
Podemos tenerlo varias perspectivas. Este texto encierra en sí lo que, o sea, resume el porqué de la venida del Señor Jesús. Su venida fue para dos cosas: para servir. Ustedes pueden ver aquí, para servir. La venida de Jesús fue para servir. Y también fue para dar su vida en rescate por muchos, o en rescate por la humanidad. Entonces tenía un objetivo, objetivos muy puntuales, muy claros. El tiempo que el Señor Jesucristo vivió en esta tierra fue un tiempo absolutamente bien administrado, un tiempo no desperdiciado. Entonces, todos los 33 años implicó el ministerio de Jesús, tenía el objetivo de mostrar el gran amor de Dios a la humanidad. Y entonces cuando hablamos así, estamos resumiendo en una cápsula todo lo que implicó eso. El sacrificio de Jesús en el Gólgota en sí no solamente fue el momento de estar en el Gólgota, sino que implicó toda su vida en sí, desde el mismo momento en que tomó forma humana, ¿sí? Toda su vida consistió en un constante martirio, un constante sufrimiento, pero al mismo tiempo lo que podemos ver es su victoria sobre todas las circunstancias difíciles que se le presentó al Señor Jesús. Entonces, este verso, mis hermanos, por favor, eh, memorícelo, ¿sí? Memorícelo. Hermana Gloria, ¿puede darnos lectura, por favor? Amén, pastor. Ya. Porque el Hijo del Hombre tampoco, perdón, porque el Hijo del Hombre tampoco porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Marcos 10:45, y acá está la versión Reina Valera actualizada, la versión Reina Valera actualizada 2015. Ya, por favor, entonces para la próxima clase, para tener que ustedes expongan, ¿sí? ¿Está difícil memorizar? No, está corto el texto. Sí. No es difícil. No está difícil. Bien, vamos a ir avanzando. Bueno, leímos el texto clave y el tema del sacrificio del Señor Jesús, pues es sabido que está dado en los evangelios, en los 4 evangelios. Ya. Y esa exposición un momentito. No me deja abrir la pantalla. Ya, esa exposición está en lo que conocemos como los 4 evangelios. Podemos apreciar ahí
Sí, sí se ve. Tenemos aquí los evangelios sinópticos, vamos a explicar eso, y también el evangelio de Juan. Tenemos 4 evangelios, aquí podemos ver 4 evangelios. Tenemos un libro histórico, las 13 epístolas de Pablo, las 8 epístolas generales y por último tenemos el libro profético, ¿sí? El Apocalipsis. Bueno, no solo en los evangelios se explica lo que implicó el sacrificio de Jesús, pero el detalle importante en los evangelios es que ahí se nos dice de manera global y de manera selectiva lo que implicó el sacrificio de Jesús en detalles de pormenores. Las epístolas nos explican la parte espiritual, la parte teológica de las implicaciones de ese sacrificio. Por ejemplo, el libro de los Hechos, en cambio, nos narra cómo la obra sacrificial de Jesús, la obra sacrificial de Jesús, permitió que se levantara una nueva comunidad llamada iglesia y cómo los apóstoles predicaron al Cristo vivo y resucitado e hicieron que el evangelio se expandiera por muchos lugares fuera de Jerusalén. ¿Ya? Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, o sea, al último libro, sí, del Nuevo Testamento, hay un asunto muy importante ahí. Se nos presenta, aquí, se nos presenta a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se confirma una vez más de que Él no quedó muerto en la tumba. Y se confirma su venida, se confirma su señorío, su soberanía como cabeza de la iglesia. Y se enfatiza que su venida a este mundo, su ministerio y todo cuanto hizo durante los 33 años de vida, tuvo un propósito con resultados eternos, ¿sí? Tuvo un propósito con resultados eternos. No solamente fue el momento en sí de lo que sucedió en la cruz, en la tumba, en la resurrección, sino que esa obra de Jesucristo tiene implicaciones para toda la eternidad. Implica la salvación de la humanidad, el rompimiento de las ataduras de la esclavitud del pecado, ¿sí? Cuando vamos a la palabra, vamos a hacer una diferencia entre estas dos palabritas. El evangelio y los evangelios. Sí, el evangelio y los evangelios. No sé si alguien puede decir cuál sería la diferencia entre el evangelio y los evangelios. ¿Habrá alguna diferencia? El evangelio y los evangelios. El evangelio habla en plural y los evangelios en singular. Al revés. Varios. Ah, exacto. Al revés. Varios. Ya, los evangelios. El evangelio se refiere, sabemos que la palabra evangelio viene del griego que significa buenas noticias, evangelion, buenas noticias. Entonces, el evangelio son las buenas noticias
que Dios tiene para la humanidad en la persona de Jesús. ¿Sí? El Evangelio son las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad en la persona de Jesús. Miren aquí. De que en Jesús un pecador arrepentido puede llegar a ser salvo de una condenación eterna. El Evangelio es la buena noticia de que en Jesús tenemos vida eterna, de que al poner nuestra mirada en Él, nuestra fe en Él, somos limpiados de los pecados y llegamos a tener un nuevo nacimiento. El Evangelio me dice lo que Dios ha hecho por mí, ¿sí? No lo que nosotros hemos hecho para Dios, porque la salvación viene de Dios, no de los seres humanos. Entonces, el Evangelio quiere decir las buenas noticias de Dios para la humanidad. Lo que hoy tiene que predicar la iglesia no es un mensaje que debe inventarse, sino es la continuación de la predicación apostólica plasmada en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Lo que predicaron los apóstoles, nosotros tenemos que predicar. Y tenemos que hablarle a la gente de la persona de Jesús, no como un medio para recibir bendiciones y peticiones de todo lo que nos plazca en la gana pedir, sino que debemos exponer un evangelio tal y cual como está plasmado en el Nuevo Testamento. Ese evangelio, tengo mis notas, ¿qué incluye? Miren, observe. Hermano José Casillas, por favor, denos lectura a eso, lo que está de azul. ¿Qué incluye el evangelio? Amén, pastor. Incluye nacimiento, crecimiento ministerial, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Ok. El evangelio implica toda la vida de Jesús. El evangelio es la buena noticia que Dios tiene para nosotros. El evangelio habla de una persona que da su vida por otro. Es la persona de Jesús. El evangelio es el mensaje cristocéntrico, o sea, centrado en la persona de Jesús. Podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, el evangelio nos dice que no hay ninguna persona en este mundo, a excepción de Jesús, que ha nacido antes de Jesús y después de Jesús, que no necesite la salvación. No, el evangelio nos dice que todo el mundo necesita la salvación en Cristo Jesús. El evangelio nos dice que para recibir esta salvación, el pecador tiene que arrepentirse y poner su fe en la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que me da el boleto al cielo? ¿Qué es lo que me da el pase al cielo, a la vida eterna? Es una persona, y es la persona de Jesucristo. No es una iglesia, no es una organización, no es una denominación, no es una entidad ONG, una fundación cristiana, no. Lo que me da el acceso al cielo es haber puesto mi confianza y haber aceptado que Jesús es mi Salvador y Señor. El Evangelio le dice al pecador que para que sea real la salvación tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo implica que si tú vienes
a los pies de Cristo, si tú vienes a Dios, tu vida va a producir nuevos frutos. Tu vida va a cambiar y va a ir creciendo a la imagen de Jesucristo. Entonces, no es solo cuestión de decir aleluya, amén, te acepto y vivo la vida como que nada ha pasado. No. Un verdadero arrepentimiento, nos dice el Evangelio, implica que la persona o las personas se alineen a lo que Dios ha establecido como su voluntad. Entonces el Evangelio nos dice que nosotros morimos a nuestro ego y venimos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, quiero darte honor y gloria. Acéptame como tu hijo. En el Evangelio no hay los privilegiados, porque el Evangelio se lo recibe por gracia. Aquí no se trata de quién tiene más o menos dinero para recibir los dones de Dios. Aquí se trata de cuán sincera es tu fe para recibir esa salvación, ese don de Dios. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos del Evangelio, por ejemplo, miremos en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Vamos a ver. Hermana Valeria, que nos dé lectura. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Lo que les acabé de decir, el Evangelio es Cristo céntrico. ¿En quién se centra el Evangelio? En la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Y esta misma dinámica de exponer el mensaje así, no solamente fue del mismo Jesús, sino que también fue de la iglesia primitiva, liderada por los apóstoles. ¿Sí? Tenemos un texto clásico que resume en una cápsula lo que implica el Evangelio. Por favor, Pastor Colbert. Juan 3:16. Marcos, perdón, Juan. Está en la pantalla, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que creyere, que cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Ok. Creo que todos lo sabemos. Es un resumen del Evangelio. Bien. La venida de Jesús es fruto del amor de Dios al mundo. La venida de Jesús. La venida del Hijo de Dios en forma humana. Entonces, tanto amó Dios al mundo. Cuando habla así la palabra, de plano nos está diciendo de que todo lo que implicó la obra de Jesús se lo puede hablar en términos del amor de Dios, porque es algo ilógico que un inocente muera por un pecador. ¿Sí? Solo así se puede explicar. Porque en nuestra lógica humana caída, en nuestra lógica egoísta, no es posible que un inocente, absolutamente inocente, puro, haya puesto la vida por un pecador. Entonces aquí nos dice Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ujú. Entonces obviamente aquí no entra en muchos pormenores, ¿no? Pero cuando habla de
ha dado a su Hijo unigénito, pues implica desde desde su mismo momento en que tomó forma humana hasta la misma ascensión, luego de haber pasado la cruz, luego de haber pasado todo lo que implicó eso. Ya dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, de eso, o sea, eso es lo que contiene, este es el contenido del mensaje del Evangelio. En Romanos 1:16, cuando ya el apóstol Pablo pues estaba como misionero a los gentiles, miren lo que dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo ¿de qué está? Del evangelio. Ujú. del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creo. Ujú. Miren, entonces, eso es lo que estamos hablando del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, o sea, no me avergüenzo de predicar las buenas nuevas de Dios, no me avergüenzo, porque ahí está el poder de Dios para salvación. Entonces, se habla acerca de la obra de Dios, de su amor para la humanidad, pero también se habla en el Evangelio de la responsabilidad humana de dar un sí o un no a la buena noticia. Sí, entonces se explica esas dos áreas, ¿no? Muy importantes. Cuando algún familiar, algún amigo de trabajo, alguna persona que conozcamos, les compartimos el Evangelio y nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros, sino que está haciendo un rechazo frontal a Dios. Entonces es un poquito para tratar de no tomarlo a pecho, de pronto insultos, indiferencias de gente que no quiere saber. Lamentablemente debemos dolernos por ellos, no por de pronto injurias que hayan dicho para nosotros, porque el rechazo de una persona al Evangelio no es al mensajero, sino a quien dio ese Evangelio, a Dios. ¿Sí? Es el rechazo a Dios directamente. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está No, pastor. ¿Sí está entendiéndose? Sí, Ok. Hermana Susana, ¿sí va entendiendo? No la escuchamos. Tienen que prender el micrófono. Sí, Ahí. pastor, sí, un poco sí estoy entendiendo. Ujú. Ya. Ok, avancemos. Bien. Tenemos también en Romanos 5:8, miren. Romanos 5:8. Hermano José, denos lectura, por favor. Romanos 5:8. Amén, pastor. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Amén. Exacto, gracias. Miren, entonces, Dios demuestra su amor para con nosotros. O sea, eso tómelo en cuenta. Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Qué decía el verso anterior? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, está hablando del amor de Dios. En Romanos 5:8
lo mismo. Pero Dios demuestra su amor con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros. O en otras palabras podríamos decir en que sin ser merecedores de la salvación, en que siendo rebeldes, siendo necios, y aún así, Cristo murió por nosotros. Miren. Entonces Pablo está ya dándole en cuál fue y cuál es el sentido del sacrificio de Jesús. Por amor, aún siendo pecadores los que iban a recibirlo, que hizo el plan de Dios, Cristo murió por nosotros. Ujú. Cristo murió por nosotros. De eso habla entonces el Evangelio. Bien, unos comentarios más. El Evangelio es el Evangelio de Dios. No es mi Evangelio. La palabra griega evangelion habla, bueno, los estudiosos, usted puede verlo en un diccionario teológico. Nos habla acerca de que el uso de la palabra se da en el contexto de una buena noticia, del nacimiento del emperador, del nacimiento de un rey. Eso es un evangelio, una buena noticia. O del triunfo en una guerra cuando se ha terminado ganándole al otro pueblo, a la otra nación. El heraldo trae una buena noticia, está trayendo un evangelio. Entonces, aplicado en los términos que la Biblia lo usa, nos está hablando acerca de la realidad pobre de la humanidad. Pero también nos habla acerca de la realidad del gran amor de Dios para con la humanidad. Entonces, como ya les dije, hermanos, nosotros hoy, que estamos 2000 años después de que el Hijo de Dios pisó este planeta, no tenemos que inventarnos un mensaje. Entonces, cuando estemos con nuestros amigos, familiares, conocidos, y haya la oportunidad de compartir la palabra de Dios, pues hagamos o compartamos lo que los apóstoles compartieron. ¿Sí? Entonces, sí está entendido. O sea, lo que quiero enfatizar es que no estemos como esperando, entre comillas, tener la facilidad de palabra y ser elocuentes y ahí sí voy a predicar el evangelio, ¿no? En una sencilla conversación. De pronto tiene usted un familiar que está pasando una crisis en su vida. Usted puede aprovechar esa oportunidad para presentarle una alternativa de esperanza en la persona de Jesús. Entonces, dependiendo del contexto, de la situación, del momento, de la oportunidad, pidámosles a Dios sabiduría para no quedarnos callados y compartirles el Evangelio. Entonces, eso es justamente lo que hizo la Iglesia de Cristo en lo que tenemos en el libro de los Hechos. Compartió e inclusive hasta morir el Evangelio de Jesucristo. Ujú. Cuando una persona predica en nombre de Dios y empieza a hablar de mí, yo soy así, mi iglesia, mi denominación, todo, ahí estamos mal.
Porque toda la gloria y el honor, ¿para quién es? ¿Para quién es? Para Jesús. Para Jesucristo, para Dios. No es para el pastor, no es para la denominación, no es para tal o cual iglesia, es para Dios. Entonces, esas cositas tan pequeñas que están ahí, tenemos que rescatar. ¿Sí? Bien. Entonces, de eso vamos haciendo entonces la diferencia. Aquí no, estoy aquí. Diferencia entre el evangelio y los evangelios. Entonces ya vimos que es el evangelio. Vamos a ver ahora los evangelios. Ya deben suponer, ya más o menos ya den la diferencia. Cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de los 4 libros en que se presenta el evangelio. Los 4 libros con autoridad. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver en nuestras Biblias entonces cuántos capítulos tiene cada uno. Por favor, veamos cuántos capítulos y me dictan para ponerlo. Mateo, ¿cuántos capítulos? Mateo 28 capítulos, pastor. Ya 28. Marcos 16. 16. Lucas 'Cuántos capítulos Lucas? 24, pastor. 4. ¿Y Juan? Juan. Ven, Juanito, 21. Tiene 21 capítulos. Por favor, hagan una suma del total de capítulos en los 4 evangelios. 21. Y el otro. Tenemos 28, 16, 24, 21. El total, 89. 89. Sí, 89. 89. Bien. Por favor, tome mucha atención, ¿no? Tome mucha atención en esos detallitos. ¿Cuál es el evangelio que tiene más capítulos? Mateo. Mateo. Ok. Y fíjense ahí que el total de los 4 viene a ser 89 capítulos en los 4 evangelios. Bien. Así en sus palabras, no muy largo, ¿no? Si le preguntaran, ¿de qué hablan los 4 evangelios? ¿Qué respondería usted? ¿De qué hablan los 4 evangelios? ¿Qué mensaje nos dan? ¿Qué respondería usted? Nacimiento, la vida y muerte y resurrección. ¿De quién? De Jesús. Ok. Nos hablan del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ya, ¿qué más? ¿Otras respuestas? ¿Qué respondería? No se escuchó. No se oye. No, ¿qué responderían, hermanos? ¿De qué hablan los evangelios? ¿Cuál es su mensaje? De la salvación, el arrepentimiento, el ministerio.
Ok, la salvación y arrepentimiento, ya. ¿Algo más? De Jesucristo hacia el hombre. De Los Jesucristo es el milagros. hombre. ¿De qué más? Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Ok. Las enseñanzas. Las enseñanzas, los prodigios, y todo, o sea, lo que podemos, o sea, resumir es que nos hablan de esto. No se olviden. Del Evangelio de Dios o de la buena noticia de Dios. ¿De qué nos hablan los evangelios, los 4 evangelios? De la buena noticia de Dios para la humanidad en Jesucristo. Miren, un resumen, vean. Pregunta de examen, aunque no hay exámenes, ¿no? Ya, pero ¿de qué hablan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Del De las Evangelio de Dios, de las buenas noticias de Dios para el mundo, para la humanidad, en Cristo Jesús. Entonces, obviamente, como podemos apreciar en el pequeño ejercicio que hicimos, cada evangelio tiene un número de capítulos diferente al otro, no tienen igualito. No tienen igualito. Es muy importante que para entender su contenido, también tomemos atención a su contexto. Vamos a ver los evangelios, cronología y autores. Vamos despacio ya. Los evangelios, su cronología y los autores. Miren ahí. Tenemos los 4 evangelios en el tiempo. En el caso de Mateo y Marcos, podemos ver que está en este lapso de tiempo. Sí, en ese lapso de tiempo. Escritos por él 50 al 60 después de Cristo. 50 al 60 después de Cristo. En cambio, Lucas se lo fecha por el 61, 62 después de Cristo. Y terminamos con Juan en el año 80 al 90. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No se tiene una fecha exacta de su escritura, por las obvias razones que también hemos hablado. Ninguno de los evangelios pusieron la fecha, ni tampoco el autor en sí. No es como los libros que hoy se escriben, que ponen pero absolutamente todo y se los puede identificar, inclusive dónde lo hicieron, quiénes imprimieron. No así en el primer siglo. Entonces, ahí tenemos el esquema de su contexto cronológico. Podemos apreciar Mateo, Marcos están en la década de los 50 al 60 escritos, ¿no? Lucas por el año 60, 61, 62. Y Juan es el último evangelio en haberse escrito en la década de los 80 del primer siglo. Sí. Bien, ahí en cambio podemos apreciar en esta fila el escritor
el número de libros que se le atribuye, la ocupación del escritor y un detalle adicional. Bien, entonces, por favor, hermana Yolanda Castillo, ya que nos ayude leyendo la primera línea. Mateo, escritor Mateo, libros 1, publicano, recolector de impuestos, detalle apóstol. Apóstol. Mateo fue un apóstol, ¿no? Ya, hermana Susana, la siguiente. Mateo, escritor, ay, diré, perdón, escritor Marcos, libros 1, ocupación misionero, compañero de Pedro, Pablo y Bernabé, detalle asociado. Ok. Marcos no fue apóstol, ¿no? Fue un asociado de los apóstoles. Cuando digo asociado, me estoy refiriendo a compañero, amigo, ayudante, colaborador, muy cercano a los apóstoles. Hermano José, la siguiente, por favor. Amén. Escritor Lucas. 2 libros. Médico, compañero de Pablo, certificó detalle asociado. Ahí en este dato nos dice que se le atribuyen 2 libros. ¿Cuáles son los 2 libros? ¿Cuáles son los 2 libros que se le atribuyen al médico Lucas? Lucas. Y Juan. Hechos. Juan. Esa pregunta es fácil, hermanos. ¿Cuáles son los 2 libros que se le atribuyen a Lucas? Hechos y Lucas. Exacto. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Ya? Y el último, hermana Lilia, por favor, el último. No se oye. Ahí, Sí, escritor Juan, libro 5, pescador y apóstol. bien. ¿Cuáles son los 5 libros que se le atribuyen al apóstol Juan? Sí. El Evangelio de Juan. Bien. Faltan 4. Primera de Juan, segunda de Juan, Apocalipsis. Falta 1. Mateo no es. Falta tercera de Juan. Sí estaba yendo bien. El Evangelio Perdón, me de olvidé. Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Como podemos apreciar ahí, miren, cada autor tiene su contexto de vida particular. Fíjense en la ocupación de cada uno. Son diferentes contextos. Fíjense ahí. La ocupación de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay un médico. Hay un pescador. Podríamos decir un simple pescador. Hay un publicano, recogía impuestos para el imperio. Hay un misionero. Entonces, de los 4 evangelios que tenemos, de los 4 evangelistas, solo Mateo y Juan, sí, solo Mateo y Juan fueron apóstoles. Entonces,
En cambio, Marcos y Lucas no fueron apóstoles. O sea, cuando enfatizo eso, me estoy refiriendo a que no fueron testigos oculares del ministerio de Jesús. Sí, o sea, no estuvieron en vivo y en directo durante la vida y ministerio del Señor Jesús. Muy importante eso. Entonces aquí podemos apreciar que lo que hoy tenemos como los 4 evangelios, Dios usó a 4 diferentes hombres con 4 diferentes contextos, con 4 diferentes pasados. Entonces, para que Jesús tuviese un publicano en su círculo de los 12, pues eso sí que era revolucionario. ¿Por qué? Porque los publicanos judíos al servicio de Roma eran tenidos como una lacra para el pueblo judío, porque les cobraban el impuesto a sus propios hermanos para favorecer a Roma. Y tenían la connotación de ser shuas. ¿Qué es? Hermana Lilia, ¿qué es eso? No le entendí bien, pastor. Disculpe. Tenían la fama de ser shuas. ¿No? Tenían la fama Ladrones. de ser ladrones, de robar. Entonces, cuando Jesús escoge a los 12 apóstoles, pues, o sea, Jesús no coge a la crema innata de Israel como sus seguidores. Cada uno de los 12 apóstoles tiene un bagaje espiritual, un pasado. Pero en el caso de Mateo y Juan, dejaron todo para seguir a Jesús. En el caso de Marcos y Lucas, fueron asociados o fueron compañeros, ayudantes, colaboradores muy cercanos de los apóstoles. Entonces, en el proceso de formación del Nuevo Testamento, Marcos y Lucas, o sea, los evangelios, fueron aceptados como libros inspirados por tener ese respaldo apostólico, más no porque eran apóstoles, sino por tener ese respaldo apostólico. ¿Ya? Bien. ¿Qué podemos apreciar en los evangelios? Que los 4 son un complemento de un solo testimonio. Los 4 hablan acerca de una misma persona, la persona de Jesús. Y los 4 tratan temas, temas similares acerca de la persona de Jesús. Un detalle muy particular. A los primeros 3 evangelios, estoy hablando de Mateo, Marcos y Lucas, se les denomina evangelios sinópticos, ¿ya? Evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque estos 3 evangelios tienen una forma muy parecida de narrar el ministerio de Jesús, pero no igual, una forma muy parecida. Y el mensaje en el que se centra el ministerio de Jesús es en el sector de Galilea. Miremos el mapa. Ahora aquí tenemos la Palestina en donde ministró Jesús. Todo esto, voy a agrandarle. Lo que nos narran los 3 evangelios, los sinópticos, enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea. En Galilea. En cambio, el evangelio de Juan
enfatiza el ministerio de Jesús en Judea. Miren, Judea. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les denomina sinópticos porque tienen una narración muy similar. Es un énfasis ministerial similar, no igual, similar. Cada libro tiene su particularidad, ¿ya? Pero cuando vamos avanzando nosotros en el entendimiento de la escritura, podemos ver un detalle que es curioso, ¿no? ¿Por qué es que un relato en Mateo se repite en Marcos y en Lucas? ¿Y por qué es que un relato de Lucas solo se escribe ahí y no en Mateo y en Marcos? ¿Ya? Entonces, esos tres evangelios tienen relatos comunes, pero también tienen relatos propios de ellos que no se repiten en los otros evangelios. En cambio, Juan enfatiza la divinidad de Jesús, la espiritualidad de Jesús. Y su énfasis está en el ministerio de Jesús en Judea. Su énfasis. ¿Sí? Ok. ¿Alguna inquietud, hermanos? El tiempo se va rápido. Hermana Gloria, ¿por qué se llaman a Mateo, Marcos y Lucas evangelios sinópticos? Porque el relato es similar, Ya. tiene un contexto parecido. Relatan de manera similar la vida y ministerio de Jesús. Ujú. Ok, ¿y en qué lugar geográfico enfatizan el ministerio de Jesús? Mm. ¿En Galilea? Galilea, muy bien. Ya, entonces, hermana Yolanda Inlazaca, ¿en qué lugar enfatiza el Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús? La otra hermana Yolanda está. ¿En qué lugar enfatiza? No están las hermanas Yolandas. Hermana Susana, ¿en qué lugar enfatiza el Evangelio de Juan, el ministerio de Jesús? Creo que es en Galilea mismo, no sé, pastor. No. No En les Judea. En Judea. En Judea. Ujú. O sea, miren, tenemos un accidente y hubo 4 testigos. Los 4 testigos vieron el mismo accidente, pero cada uno empieza a hablar del mismo accidente con detalles similares, detalles únicos, detalles combinados. ¿Sí? Entonces, así pasa con los evangelios sinópticos. En el caso de los 4 evangelios, nos hablan de una misma persona, de un mismo tema central, que es la persona de Jesús, su vida, su obra ministerial, su obra vicaria, ¿ya? Y ahí podemos ver de que cada uno enfatiza cierta línea de énfasis, pero no un mensaje diferente. Cuando comparamos los evangelios, en la próxima clase vamos a hacer eso, podemos ver que relatos del uno se repiten el otro. Por eso es que cuando vamos a dar una enseñanza
o se nos pide que expongamos algo, tenemos que tener esa herramienta para ver si es que el relato de Mateo, que voy a dar estudio, una meditación, también se repite en Marcos, en Lucas o en Juan. Entonces eso me va a dar un complemento completo, un detalle completo de lo que la palabra de Dios está exponiendo. Bien. Nada más, mis hermanos. Vamos a quedar ahí. El tiempo se nos ha agotado. Pues espero que un poquito más hayamos entendido. Por favor, no revise el grupo WhatsApp. Estudie los materiales y todos los materiales de PDF, los archivos de videos que se envía para fortalecer la enseñanza. Vamos a despedirnos en oración, mis hermanos, ¿sí? Nos vemos Dios mediante en la clase 2. Por favor, quiero pedir al pastor Colbert que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Gracias, pastor. Oremos, hermanos. Padre Dios de la gloria todopoderoso, Señor, en esta noche le damos gracias por la bendición de poder escudriñar su palabra, Señor. Poder estar dispuestos a aprender un poco más de su palabra, mi Señor, para poder llevar así el ministerio encargado a cada uno de nosotros. Padre, bendiga la noche que vamos a pasar, Padre Celestial, y que sea su amor, su gracia, su misericordia sobre cada uno de nosotros, guardando a cada familia, Señor, representada a través de la pantalla, Padre Celestial, y que sea su gloria el día de mañana, Señor, para cada uno de nosotros. Bendecimos la vida de nuestro pastor Byron, Señor, y de cada hermano aquí en la pantalla, Señor, de Zoom, y que sea, Señor, su poder sobre cada uno de nosotros en esta noche. Gloria, honra y honor le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Un gusto. Buenas Amén, noches. pastor. Nos vemos la próxima clase. Pasen Buenas bien. noches, pastor. Luego. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga.